Increase Skills. Introducción. Historia y futuro de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. El mundo ha metido la sexta marcha y avanza a un ritmo vertiginoso llevado por el poder de la tecnología. Actualmente, asistimos a un interesante diálogo sobre la importancia y el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de la economía, la ciencia, la sociedad y cada uno de nosotros. Estos debates suelen estar cargados de emoción. La visión de los robots apoderándose del mundo se mezcla con la perspectiva paradisíaca de servir a la IA para gloria de la humanidad. Malchevsky, 2019. La inteligencia artificial, antaño terreno de la ciencia ficción y el debate filosófico, se ha integrado progresivamente en el tejido de nuestra vida cotidiana, transformando nuestra forma de trabajar, comunicarnos, aprender e incluso pensar. Para entender cómo hemos llegado a este punto y hacia dónde nos dirigimos, debemos seguir el fascinante viaje de la IA, desde sus inicios teóricos hasta su presencia actual en el mundo real, y vislumbrar su potencial transformador para el futuro. La historia comienza en las décadas de 1940 y 1950, cuando pioneros como Alan Turing empezaron a plantearse preguntas profundas sobre la naturaleza del pensamiento y si las máquinas podían replicarlo. La invención del ordenador digital abrió la puerta a nuevas posibilidades y en 1956 el término inteligencia artificial nació oficialmente en la conferencia de Dartmouth. Era el comienzo de una nueva era científica, rebosante de optimismo y esperanza de crear máquinas capaces de igualar el intelecto humano. Sin embargo, el camino a seguir no era sencillo. En las décadas siguientes, la IA tropezó con importantes obstáculos. El entusiasmo inicial dio paso a la decepción cuando la tecnología no cumplió sus primeras promesas. Estos contratiempos provocaron dos grandes inviernos de la IA en las décadas de 1970 y 1980, durante los cuales se agotaron los fondos y decayó el interés público. Pero incluso en esos periodos de calma, los investigadores siguieron trabajando y sentaron las bases de los avances que estaban por llegar. En la década de 1990 y principios de 2000, la IA empezó a hacer aportaciones tangibles. Los sistemas expertos se abrieron camino en campos especializados como la medicina y las finanzas, ofreciendo apoyo a la toma de decisiones en los que podían definirse claramente las reglas y la lógica de. Por lo que respecta a los consumidores, los motores de búsqueda, los filtros de spam y los primeros programas de reconocimiento de voz empezaron a introducirse en el uso cotidiano, a menudo de forma desapercibida pero cada vez más esencial. La década de 2010 marcó un cambio radical. Con la explosión de datos, ordenadores más potentes y avances en las redes neuronales, la IA empezó por fin a cumplir sus promesas. El aprendizaje automático, especialmente el aprendizaje profundo, impulsó una nueva era de sistemas inteligentes. De repente, la IA estaba en todas partes. En nuestros teléfonos inteligentes, guiando nuestras recomendaciones de Netflix, impulsando Siri y Alexa, permitiendo a Google Maps predecir el tráfico y ayudando a las cámaras a reconocer rostros. Lo que antes parecía futurista era ahora algo mundano, integrado en el ritmo de la vida moderna. De cara al futuro, el papel de la IA está llamado a profundizar y expandirse de formas tan estimulantes como complejas. La sanidad se verá revolucionada por sistemas inteligentes capaces de diagnosticar enfermedades, personalizar tratamientos y gestionar la atención al paciente. En educación, los tutores de IA podrían ajustar su enfoque en función del estilo y el ritmo de aprendizaje de cada alumno, haciendo que la educación sea más accesible y personalizada que nunca. Las experiencias en el comercio minorista se están volviendo hiperpersonalizadas, con la IA sugiriendo productos, automatizando el servicio e incluso anticipándose a las necesidades antes de que se expresen. Nuestros entornos también están evolucionando. Los hogares son cada vez más inteligentes, con IA que gestiona el consumo de energía, la seguridad doméstica e incluso la compra. Las ciudades también se están volviendo más inteligentes, aprovechando la IA para agilizar el tráfico, reducir los residuos y mejorar la seguridad pública. Estos cambios están reconfigurando nuestra forma de vivir e interactuar con los espacios que nos rodean. Pero quizá el cambio más profundo radique en nuestra forma de trabajar. La IA
ya no es solo una herramienta, sino un colaborador. Ayuda a los escritores a redactar historias, a los diseñadores a crear imágenes y a los desarrolladores a escribir código. Ayuda a tomar decisiones en campos tan variados como el derecho, el periodismo y las finanzas, permitiendo a los profesionales trabajar de forma más inteligente y rápida. Mientras tanto, los sistemas autónomos, como los coches que se conducen solos y los drones de reparto, están pasando de las zonas de prueba al uso generalizado y prometen redefinir el transporte y la logística. Sin embargo, este poder conlleva responsabilidad. El auge de la inteligencia artificial plantea retos éticos y sociales que no pueden ignorarse. Cuestiones como el sesgo algorítmico, la vigilancia, la privacidad de los datos y el desplazamiento de puestos de trabajo se ciernen sobre la sociedad. La sociedad debe lidiar con la forma de garantizar que los sistemas de IA sean justos, transparentes y se utilicen para el bien. La gobernanza, la educación y una regulación prudente serán fundamentales para navegar por este nuevo panorama. En resumen, la IA ha pasado de ser una teoría especulativa a una necesidad cotidiana. Su presencia es ya tan habitual que muchos de nosotros la utilizamos a diario sin darnos cuenta. A medida que siga evolucionando, promete dar forma a un futuro más conectado, eficiente y personalizado, pero también uno que exija una reflexión cuidadosa, una gestión responsable y un compromiso con los valores humanos compartidos. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, IA, se define en el Cambridge English Dictionary como un sistema informático o una máquina específica que posee ciertas características del cerebro humano, como la capacidad de interpretar y crear lenguaje de forma que parezca humano, reconocer o crear imágenes, resolver problemas y aprender de los datos que se le proporcionan. La inteligencia artificial dota a los sistemas técnicos de la capacidad de percibir el entorno, procesar información sensorial y tomar decisiones orientadas a objetivos. Este proceso se basa en recibir datos, brutos o procesados, analizarlos y generar respuestas adecuadas. Los sistemas de IA demuestran la capacidad de aprender de forma autónoma, analizando las consecuencias de sus acciones y adaptándose a las condiciones cambiantes. Podemos dividir la inteligencia artificial en estrecha, inteligencia artificial débil, y general, AGI o inteligencia artificial fuerte. Estos términos fueron introducidos por el profesor de la Universidad de California en Berkeley, John R. Searle. La inteligencia artificial débil está diseñada para hacer un trabajo mejor y más rápido que los humanos. Su función es ayudar a las capacidades cognitivas naturales de los humanos. Son, por ejemplo, los asistentes digitales, los asistentes de voz o los hogares inteligentes. La inteligencia artificial fuerte está pensada para ser un sistema que opera con amplios conocimientos y capacidades cognitivas que les permiten pensar de forma independiente y realizar diversas tareas que normalmente solo se atribuyen a los humanos. En 2017 se realizó una encuesta sobre AGI que clasificó 45 proyectos de investigación y desarrollo activos, conocidos que exploran abierta o indirectamente la AGI. Estos destacaron los 3 más grandes: DeepMind, el proyecto Cerebro Humano, y OpenAI. También merece la pena mencionar el uso que hizo John Searle del término inteligencia artificial fuerte en 1980 como parte de su argumento de la habitación china. El argumento de la habitación china sostiene que un ordenador que ejecuta un programa no puede tener mente, entendimiento o conciencia, independientemente de lo inteligente o humano que el programa pueda hacer que el ordenador se comporte. Quería distinguir entre 2 hipótesis diferentes sobre la inteligencia artificial. La primera se llamaba la hipótesis fuerte de la IA y suponía que un sistema de inteligencia artificial podía pensar y tener una mente. La segunda es la hipótesis de la IA débil, según la cual un sistema de inteligencia artificial solo puede actuar como si pensara y tuviera mente. Searle argumenta que, sin entendimiento o intencionalidad, no podemos describir lo que hace la máquina como pensamiento y, puesto que no piensa, no tiene mente en el sentido normal de la palabra. Por tanto, concluye que la hipótesis de la IA fuerte es falsa. Un ordenador que ejecute un programa que simule una mente no tendría una mente en el mismo sentido en que la tienen los seres humanos.
La primera red de Internet, Advanced Research Project Agency, se creó ya en 1969. Con el tiempo, el desarrollo de los medios evolucionó. En 1972 se creó el correo informatizado y un año después se estableció la primera conexión de red internacional entre América y el Reino Unido. Luego, a finales del siglo XX y principios del XXI, surgió la Web 2.0, basada en medios sociales caracterizados por la comunicación multidireccional, la apertura de expresión y el uso del conocimiento, la inteligencia y la experiencia colectivos. Le siguió la semantización de la web, denominada Web 3.0. Actualmente nos encontramos en las primeras fases de la Web 4.0, vinculada a la inteligencia artificial. La historia de la inteligencia artificial se remonta a 1950 y está vinculada a un artículo titulado Máquinas calculadoras frente a inteligencia, escrito por el matemático británico y pionero de la informática Alan Turing. Realizó un estudio basado en un juego de imitación. Consistía en tener que adivinar el sexo de la persona de la habitación de al lado con la posibilidad de hacer preguntas por escrito para evitar las indicaciones de voz. El objetivo del estudio era demostrar que si los jugadores humanos no adivinaban que estaban tratando con una máquina, no habría ninguna base lógica para negar al ordenador la capacidad de pensar. Actualmente, esta prueba puede relacionarse con la prueba CAPTCHA. Otras pruebas que confirman la AGI a nivel humano son, por ejemplo, la prueba del café de Wozniak, test del estudiante universitario robot de Gortzel, prueba de empleo Nilsson. En 2017, los investigadores Feng Liu, Apeng, Shi y Jing realizaron pruebas de coeficiente intelectual a sistemas de inteligencia artificial disponibles públicamente, como la IA de Google y Siri de Apple. La puntuación más alta alcanzada por la inteligencia artificial fue de 47, que equivale aproximadamente a la de un niño de 6 años. En 2014 se realizaron pruebas similares y la puntuación alcanzada 3 años antes fue de 27, lo que puede indicar el desarrollo de la inteligencia artificial a lo largo de los años. Marvin Minsky es considerado el pionero de la inteligencia artificial. En 1951, él y Dean Edmonds construyeron el SNARC, Stochastic Neural Analog Reinforcement Computer. Este ordenador se construyó con tubos, válvulas, cables, pequeños motores y engranajes de modelado que conectaban distintas neuronas. La máquina desempeñaba el papel de una rata que busca la salida de un laberinto para llegar a la comida. El sistema permitía seguir todos los movimientos de la rata en el laberinto. Un error de diseño permitió introducir allí a más de una rata, con lo que éstas empezaron a interactuar entre sí. Los numerosos intentos que hicieron les permitieron empezar a pensar sobre una base lógica, y esto ayudó a reforzar las elecciones correctas. Las ratas, más avanzadas en su aprendizaje, fueron seguidas por otras ratas. Los efectos de sus acciones se registraban en el sistema gracias a 3.000 tubos de vacío. En aquella época aún no había transistores ni microchips. Es sabido que la inteligencia artificial se enfrenta a problemas. Estos están relacionados con la visión informática general, la comprensión del lenguaje natural y el tratamiento de circunstancias inesperadas al resolver problemas del mundo real. Se supone que para resolverlos es necesaria la computación humana. También hay escépticos entre los investigadores sobre la posibilidad de lograr una IA fuerte en el futuro. Hubert Dreyfus y Roger Penrose. Sin embargo, se está utilizando en muchos campos: medicina, comercio, descubrimientos científicos, educación, juguetes, etc. Primera interacción diaria con la IA. La inteligencia artificial ha pasado de ser una tecnología emergente a convertirse en parte integrante de nuestra vida cotidiana. Sin darnos cuenta, interactuamos con sistemas de inteligencia artificial en múltiples ocasiones a lo largo del día. Desde desbloquear nuestro teléfono con reconocimiento facial hasta recibir recomendaciones personalizadas en plataformas de streaming, la IA está detrás de muchas comodidades modernas que hemos llegado a considerar normales. Esta integración sutil pero profunda ha transformado no solo cómo usamos la tecnología, sino también cómo nos comunicamos, aprendemos y trabajamos.
Los avances en el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la computación en la nube han permitido que los dispositivos y las aplicaciones sean más inteligentes y reactivos que nunca. Esta sección explorará las diversas formas en que la IA se manifiesta en nuestras actividades cotidianas y cómo está redefiniendo nuestra interacción con el mundo digital. La inteligencia artificial se ha integrado profundamente en nuestras interacciones cotidianas, a menudo de formas que pasamos por alto. Los avances en tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural, PLN, el aprendizaje automático y las redes neuronales han permitido que los dispositivos y las aplicaciones sean más inteligentes y reactivos. Asistentes de voz y dispositivos inteligentes. Asistentes como Siri, Alexa y Google Assistant utilizan IA para entender y responder a comandos de voz, permitiendo tareas como enviar mensajes, reproducir música o controlar dispositivos domésticos inteligentes. Estos asistentes han evolucionado para ofrecer interacciones más naturales y contextuales. Procesadores de texto y edición asistida. Herramientas como Grammarly y Microsoft Editor emplean algoritmos de IA para analizar y mejorar la escritura en tiempo real, sugiriendo correcciones gramaticales, mejoras de estilo y adaptaciones del tono en función del contexto. Conversión de texto a voz y de voz a texto. Aplicaciones como Google Translate y Otter.ai permiten convertir texto escrito en voz y viceversa con gran precisión, facilitando la comunicación y la accesibilidad en múltiples idiomas y entornos. Las tendencias actuales muestran una creciente dependencia de la IA para mejorar la eficiencia y la personalización de nuestras tareas cotidianas. La capacidad de los sistemas para aprender de nuestras preferencias y comportamientos está dando lugar a experiencias de usuario más adaptativas y personalizadas.